Hoy vas a escuchar una historia que parece simple, pero termina rompiendo toda lógica del poder, el dinero y el orgullo. En una ciudad donde el dinero lo controla todo, existe un rascacielos donde entran los hombres más poderosos del país. Trajes caros, autos de lujo, decisiones que mueven millones. Y en ese mismo lugar, hay un hombre que nadie mira dos veces. Un simple limpiador. Invisible. Silencioso. Olvidado. Hasta que un día, todo cambia. Un millonario llega al edificio. Su presencia impone miedo. Respeto. Dominación. Nadie lo cuestiona. Pero entonces ocurre algo pequeño. Casi insignificante. Una carpeta cae al suelo. El limpiador se agacha, la recoge y la devuelve con calma. Y en ese instante, el millonario explota. El lobby entero se congela. Todos bajan la mirada. El limpiador no responde. No discute. Solo se aleja en silencio. Pero antes de irse, dice una sola frase. Todavía no sabes quién soy. Y en ese momento, nadie en ese edificio entendía que acababan de humillar a la persona equivocada. Porque ese limpiador no era quien parecía ser. En el corazón de una ciudad donde el lujo brillaba más que la compasión, un hombre lo tenía todo: dinero, poder, autos de colección y una reputación que hacía temblar a cualquiera que trabajara bajo su mando. Su nombre era conocido en los círculos más altos como alguien frío, calculador y absolutamente intolerante con los errores. Aquella mañana, el edificio corporativo amaneció impecable como siempre, pero algo estaba a punto de romper esa perfección. Entre los pasillos de mármol y las oficinas de cristal, un hombre de limpieza trabajaba silenciosamente, como todos los días, sin llamar la atención, empujando su carrito, limpiando huellas de personas que jamás lo mirarían a los ojos. Nadie sabía mucho de él. Solo era el limpiador. Pero ese día sería distinto. El millonario llegó al edificio en su habitual entrada triunfal, rodeado de asistentes, mirando su teléfono, ignorando todo a su alrededor. Fue entonces cuando ocurrió el pequeño accidente que lo desencadenó todo. Una carpeta importante cayó al suelo, y el limpiador, con calma, se agachó a recogerla para evitar que se dañara. En ese instante, sin siquiera mirarlo, el millonario explotó. Su voz retumbó en el lobby como un golpe seco. Lo humilló frente a todos. Le gritó que no tocara lo que no le pertenecía, que su trabajo era limpiar, no interferir en asuntos importantes. Los empleados bajaron la mirada, incómodos, pero nadie dijo nada. El limpiador no respondió. Solo lo miró un segundo, y volvió a su trabajo en silencio. Nadie imaginaba que ese silencio no era sumisión, sino algo mucho más profundo. Algo que nadie en ese edificio podía comprender. Y lo peor, el millonario acababa de humillar a alguien cuya identidad cambiaría todo lo que él creía saber sobre poder, respeto y destino. El edificio seguía su rutina como si nada hubiera ocurrido, pero algo en el aire había cambiado. El millonario continuaba su día como siempre, atendiendo reuniones, firmando contratos y tomando decisiones que movían millones en segundos, sin pensar por un momento en el hombre al que había humillado esa mañana. Para él, aquel incidente no era más que una molestia insignificante, algo que ya había olvidado entre llamadas y acuerdos importantes. Sin embargo, en los pisos inferiores, el limpiador seguía trabajando con la misma calma inquietante, como si nada pudiera alterarlo. Sus manos, marcadas por el tiempo, sostenían la fregona con precisión casi mecánica,
pero sus ojos observaban más de lo que cualquiera podía imaginar. No era simple limpieza lo que hacía, era análisis, observación, memoria. Cada conversación que escuchaba, cada movimiento en ese edificio, era guardado en su mente como piezas de un rompecabezas mucho más grande. Horas después, mientras el sol caía sobre la ciudad, el millonario recibió una llamada inesperada desde la junta directiva. Algo había cambiado en los documentos clave de una de sus empresas más importantes. Confundido pero confiado, bajó personalmente al archivo principal del edificio. Y fue allí, en ese mismo pasillo donde había humillado al limpiador, donde lo volvió a ver. El hombre seguía allí, como si el tiempo no le afectara. Por un segundo, sus miradas se cruzaron, pero esta vez había algo distinto en el aire. El limpiador no bajó la mirada. No mostró miedo. Solo una calma absoluta, casi perturbadora. El millonario, molesto por esa indiferencia, se detuvo frente a él. Le recordó con desprecio el incidente de la mañana, como si quisiera reafirmar su superioridad. Pero el limpiador no respondió de inmediato. Solo terminó de limpiar el suelo con una lentitud calculada, como si cada segundo tuviera un propósito oculto. Luego, finalmente, habló. Su voz era baja, firme y completamente serena. Le dijo algo que hizo que el millonario frunciera el ceño por primera vez en todo el día. No era una amenaza, ni una súplica. Era una frase simple, pero cargada de un significado que él aún no entendía. Hay personas que limpian lo que otros no pueden ver, ni siquiera cuando creen que lo controlan todo. El millonario soltó una risa corta, despectiva, interpretándolo como una frase sin sentido. Pero en ese momento, un asistente llegó corriendo con noticias urgentes. Los documentos habían sido filtrados. Información confidencial había salido del sistema interno. Y las evidencias apuntaban a algo imposible, el acceso no había sido externo, sino desde dentro del mismo edificio. El ambiente cambió instantáneamente. La seguridad fue activada. Las oficinas cerraron. El poder absoluto que el millonario creía tener comenzó a resquebrajarse frente a sus ojos. Y entonces, por primera vez, miró al limpiador de nuevo, pero ya no como un simple trabajador, sino como una pieza que no encajaba en la historia que él creía conocer. El limpiador finalmente se acercó un paso. Y lo que dijo después hizo que el millonario sintiera algo que nunca había sentido antes en su vida entera. Duda. Porque el hombre que acababa de humillar esa mañana no era solo un limpiador. Y el verdadero juego apenas estaba comenzando. La tensión en el edificio ya no era invisible, se sentía en cada pasillo, en cada mirada entre empleados, en cada puerta que se cerraba con más fuerza de lo normal. El millonario, acostumbrado a controlar crisis como si fueran simples trámites, ahora caminaba con pasos más lentos, como si por primera vez el suelo no le perteneciera del todo. Los informes de seguridad no tenían sentido, todas las filtraciones apuntaban a accesos internos, pero nadie podía explicar cómo ni desde dónde. Y en medio de ese caos creciente, una sola figura permanecía intacta, inalterable, como si el ruido del mundo no pudiera tocarlo. El limpiador seguía su rutina, pero ahora ya nadie lo miraba igual. Las miradas que antes lo atravesaban sin verlo, ahora lo estudiaban con inquietud. El millonario finalmente lo detuvo otra vez. Esta vez no había gritos, ni desprecio abierto. Solo una pregunta seca, cargada de incomodidad: ¿quién era él realmente? El limpiador dejó su herramienta a un lado. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier respuesta.
Lentamente, levantó la vista y por primera vez su expresión cambió apenas lo suficiente como para romper la ilusión de anonimato. No había arrogancia en él, tampoco miedo. Solo una calma profunda, de alguien que ha visto demasiado como para reaccionar a lo superficial. Y entonces habló. No dio un nombre de inmediato. En lugar de eso, mencionó fechas. Contratos. Decisiones empresariales que el millonario había tomado años atrás, en privado, creyendo que nadie más tenía acceso a esa información. Cada palabra era precisa, quirúrgica, imposible de improvisar. La seguridad del edificio intentó intervenir, pero el millonario los detuvo con un gesto. Algo dentro de él empezaba a incomodarse de verdad. Porque ese hombre no estaba adivinando. Estaba recordando. Finalmente, el limpiador dio un paso adelante y dijo la frase que lo cambió todo. Yo no soy invisible, solo elegí serlo. El aire pareció detenerse. El millonario sintió por primera vez una grieta en su seguridad interna, algo que el dinero jamás le había enseñado a manejar, incertidumbre. En ese momento, una alerta llegó a su teléfono desde su oficina principal. Un archivo antiguo, sellado y olvidado, había sido reabierto desde una terminal interna. El acceso estaba firmado con un código que pertenecía a alguien que oficialmente no existía en la empresa. El limpiador lo observó con una calma casi triste, como si ya hubiera visto esta reacción muchas veces en otros lugares, en otras vidas. Y entonces dejó caer la última pieza del rompecabezas, lo suficiente para destruir cualquier seguridad restante en la mente del millonario. Usted no me humilló hoy por accidente, lo hizo frente a la única persona que todavía puede salvar lo que usted construyó. El silencio se volvió absoluto. Y justo cuando el millonario iba a exigir una explicación completa, todas las pantallas del edificio parpadearon al mismo tiempo. Un acceso maestro había sido activado. Y el nombre que apareció en el sistema hizo que por primera vez en su vida, el millonario diera un paso hacia atrás. Porque el limpiador no era un trabajador común. Era el fundador original del imperio que él creía haber construido. Y alguien había regresado, no para pedir permiso, sino para recuperar lo que le fue arrebatado. El edificio entero entró en un estado de alarma silenciosa, de esos que no necesitan sirenas para sentirse. Las luces de seguridad parpadearon en tonos fríos mientras los sistemas internos cambiaban de control sin autorización aparente. El millonario ya no caminaba con la misma seguridad de antes, cada paso parecía ahora una negociación con una realidad que se le escapaba de las manos. Frente a él, el hombre que había despreciado durante días seguía de pie, tranquilo, como si el caos alrededor fuera apenas una leve brisa. Los empleados observaban desde lejos, incapaces de entender cómo la jerarquía que conocían se había invertido sin previo aviso. El millonario exigió respuestas, esta vez sin arrogancia, pero con una urgencia que delataba su incomodidad creciente. El limpiador no respondió de inmediato. En lugar de eso, caminó lentamente hacia una de las pantallas principales del lobby. Con un simple gesto, desbloqueó el sistema central. Nadie lo detuvo. Nadie pudo. En segundos, documentos privados, contratos antiguos y registros de fundación comenzaron a proyectarse frente a todos. El millonario observó en silencio cómo su propio imperio digital se abría como un libro que nunca había leído completamente. Y entonces llegó la verdad. El limpiador no solo había estado presente en los inicios de la empresa, él había diseñado la estructura original sobre la que todo se construyó. Los primeros contratos, las primeras inversiones, la arquitectura legal del imperio, todo llevaba su firma en algún nivel olvidado o deliberadamente oculto.
Años atrás, había sido apartado en medio de conflictos internos, traiciones silenciosas y decisiones corporativas que lo borraron oficialmente del sistema. No por incompetencia, sino por conveniencia. Y él no luchó públicamente en su momento. Desapareció. El millonario escuchaba todo sin interrumpir, y por primera vez su rostro no mostraba control, sino cálculo desesperado. Intentaba encontrar una forma de invalidar lo que veía, pero cada archivo, cada registro, cada prueba era demasiado consistente para hacer una manipulación simple. El hombre al que había humillado no era un intruso. Era una parte fundamental del origen de todo lo que él creía haber conquistado. El limpiador finalmente giró hacia él. No vine a destruirte, dijo con voz serena, vine a recordarte algo que olvidaste cuando empezaste a creer que todo esto era solo tuyo. El silencio en el lobby era absoluto. Incluso los guardias de seguridad parecían incapaces de moverse. El millonario, por dentro, estaba perdiendo el equilibrio que había construido durante años. No por miedo al hombre frente a él, sino por la posibilidad de que todo lo que lo definía estuviera basado en una historia incompleta. Entonces, el limpiador hizo algo inesperado. No reclamó el edificio. No exigió venganza. No levantó la voz. En lugar de eso, cerró el sistema con la misma calma con la que lo había abierto, devolviendo el control parcial a la empresa. Y dijo la última frase que dejó a todos sin aire. Este imperio no fue construido para pertenecerle a uno solo, fue construido para sobrevivir a quienes olvidan de dónde viene. El millonario lo miró en silencio. Esta vez, no había superioridad en su mirada, solo comprensión tardía. Y por primera vez desde que todo comenzó, entendió la verdadera humillación. No era haberlo subestimado. Era haber vivido tanto tiempo sin saber quién tenía realmente el poder todo este tiempo. El amanecer siguiente no trajo calma, sino una extraña quietud, como si la ciudad entera estuviera esperando una decisión que aún no había sido tomada. Dentro del edificio, la atmósfera era distinta. Ya nadie veía al millonario con la misma seguridad de antes, y ya nadie miraba al limpiador como si fuera invisible. Algo irreversible había ocurrido, el equilibrio de poder no solo se había cuestionado, se había reescrito. El millonario pasó la noche revisando archivos, contratos antiguos, registros internos que antes nunca había considerado importantes. Cada documento confirmaba lo mismo. El nombre del limpiador no solo aparecía en los orígenes del sistema, sino en las decisiones estructurales que habían permitido que el imperio existiera. Y lo más inquietante no era su presencia en los registros, sino su ausencia intencional posterior. Alguien lo había eliminado del relato oficial. No por error, sino por conveniencia. Mientras tanto, el limpiador seguía en el edificio. No como un fugitivo del sistema que acababa de exponer, sino como alguien que nunca había dejado realmente su lugar. Continuaba su rutina, empujando su carrito, limpiando superficies que ahora parecían reflejar una verdad incómoda para todos los que lo observaban. Pero su silencio ya no era interpretado como insignificancia. Ahora era observado como elección. El millonario finalmente lo buscó antes de que el día avanzara más. Esta vez no había empleados alrededor, ni espectadores. Solo los dos, frente a frente en un pasillo que ya no parecía pertenecer a ninguno de los dos por completo. La conversación comenzó sin agresión, sin orgullo. Por primera vez, el millonario no exigía, sino que preguntaba. Quería saber qué quería realmente. Si era dinero, poder, restitución, cualquier cosa podía ser negociada. El limpiador escuchó todo sin interrumpir. Cuando el millonario terminó,
el silencio volvió a instalarse, pesado pero distinto. Y entonces el limpiador respondió algo que desarmó cualquier expectativa. No vine por lo que el dinero puede devolver, dijo con calma. Si hubiera querido eso, nunca habría desaparecido. El millonario frunció el ceño, confundido. Fue entonces cuando el limpiador se acercó un paso más, lo suficiente para que su voz no necesitara elevarse para tener peso. Vine a ver qué hace el poder cuando cree que no tiene testigos. Esa frase no era una amenaza. Era un diagnóstico. El limpiador explicó entonces lo que realmente había estado ocurriendo durante todos esos años de ausencia. No había desaparecido por derrota, sino por decisión. Había observado cómo el sistema que ayudó a construir evolucionaba sin él, cómo las personas que lo heredaron cambiaban las reglas lentamente, cómo la ambición desplazaba el propósito original. Y ahora, tras años de silencio, había regresado no para recuperar el trono, sino para evaluar qué quedaba de él. El millonario sintió algo incómodo dentro de sí. No rabia. No miedo. Algo más difícil de aceptar, responsabilidad. El limpiador dio un último vistazo al edificio. Luego al hombre frente a él. Y finalmente tomó la decisión que definió todo lo que vendría después. No voy a destruir lo que existe, dijo. Pero tampoco voy a dejarlo sin supervisión. Sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. Un acceso maestro final. No para controlar la empresa, sino para auditarla permanentemente desde adentro, sin que nadie pudiera eliminar su presencia otra vez. El millonario entendió entonces que esto nunca había sido una historia de venganza. Era una historia de equilibrio. El limpiador no quería el imperio. Quería asegurarse de que el imperio nunca volviera a olvidar quién lo mantiene realmente en pie. Y mientras se alejaba por el pasillo, volviendo a su uniforme simple, una última frase quedó flotando en el aire, como advertencia y como verdad. El poder no se demuestra humillando, se demuestra cuando nadie puede hacerte olvidar quién eres. Y por primera vez, el millonario no lo vio como un limpiador, sino como el único hombre que nunca necesitó subir para estar por encima de todos. El edificio amaneció distinto, no porque hubiera cambiado físicamente, sino porque ahora todos sabían que algo invisible había tomado lugar dentro de su estructura. No era una toma de poder violenta, ni una revolución abierta. Era algo mucho más incómodo, una presencia permanente que no podía ser ignorada ni expulsada. El sistema del imperio, que durante años había respondido a una sola cadena de mando, ahora contenía una segunda capa de supervisión. Nadie la veía directamente, pero todos sentían su peso. El millonario llegó esa mañana sin su habitual séquito exagerado. Había cambiado. No en apariencia, sino en actitud. Ya no caminaba como dueño absoluto del lugar, sino como alguien que entendía que cada decisión ahora tenía una segunda lectura posible. En su oficina, las pantallas mostraban reportes normales, pero también una nueva sección, auditorías en tiempo real, activadas por el acceso del limpiador. No había forma de desactivarlas sin perder estabilidad interna. Y eso era lo más inquietante, el sistema estaba diseñado para resistir todo, excepto su propio creador. Mientras tanto, el limpiador no apareció de inmediato. Nadie sabía dónde estaba exactamente dentro del edificio, pero su presencia se manifestaba en pequeños cambios, procesos corregidos automáticamente, decisiones cuestionadas antes de ejecutarse, irregularidades que antes pasaban desapercibidas ahora siendo marcadas con precisión quirúrgica. Era como si el imperio hubiera desarrollado conciencia de sí mismo, o peor aún, como si alguien estuviera observándolo respirar.
En una reunión de alto nivel, los ejecutivos intentaron ignorar lo ocurrido. Propusieron bloquear el acceso maestro, aislar el sistema, incluso redefinir la arquitectura digital del grupo. Pero cada intento chocaba con una realidad simple: cualquier cambio profundo requería validación del nivel más antiguo del sistema, el nivel que solo el limpiador podía activar. El millonario escuchaba en silencio, sin interrumpir. Ya no era el hombre que dominaba la sala con su sola presencia. Ahora analizaba, entendía, aceptaba que la estructura que lo sostenía no era tan sólida como había creído. Fue entonces cuando el limpiador apareció. No entró con dramatismo. No hubo puertas abriéndose ni música de tensión. Simplemente estaba allí, como siempre. Uniforme sencillo, manos calmadas, mirada estable. Pero esta vez nadie fingió no verlo. Todos lo miraron. Algunos con respeto. Otros con miedo. Algunos con culpa. El millonario pidió hablar con él a solas. La sala quedó vacía en minutos. Solo quedaron ellos dos, frente a frente otra vez, pero el equilibrio era diferente. Ya no había humillación en el aire, ni superioridad. Había comprensión incompleta. El millonario habló primero. Reconoció errores. No todos, no completamente, pero suficientes para que la conversación no se rompiera antes de empezar. Dijo que entendía lo que había hecho el sistema, lo que habían hecho otros antes que él, y lo que él mismo había permitido por comodidad. No pidió perdón de forma teatral. Solo intentó entender qué venía ahora. El limpiador lo escuchó sin moverse. Y luego respondió con una honestidad que no buscaba aprobación. Este imperio nunca estuvo roto, dijo. Solo estuvo sin vigilancia. El millonario bajó la mirada por un segundo. No por derrota, sino por reconocimiento. Entonces el limpiador dio un paso hacia la ventana. Observó la ciudad extendiéndose frente a ellos, llena de edificios, empresas, vidas conectadas indirectamente a decisiones tomadas en esa misma sala durante años. Y habló de la decisión final. No habría destrucción. No habría reemplazo. No habría venganza. Pero tampoco habría olvido otra vez. El sistema permanecería bajo doble estructura: liderazgo operativo y supervisión invisible. Una dualidad incómoda, pero estable. El poder seguiría existiendo, pero ya no sería ciego. El millonario entendió que no estaba siendo derrocado. Estaba siendo obligado a ver. El limpiador se giró por última vez antes de salir de la sala. Y dejó la frase final, la que cerró la historia sin cerrarla del todo. El verdadero cambio no ocurre cuando cae un líder, ocurre cuando el líder aprende que nunca estuvo solo. Y con eso, el edificio volvió a funcionar. Pero nada volvió a ser igual. Porque ahora, en cada decisión importante, en cada sistema crítico, en cada silencio corporativo, había una pregunta invisible observando desde adentro. Y el imperio, por primera vez en su historia, había aprendido a respetar. Los días siguientes no trajeron caos ni celebración. Trajeron algo más difícil de manejar: estabilidad vigilada. El imperio seguía funcionando, los contratos se firmaban, los proyectos avanzaban, los números incluso mejoraban en algunos sectores. Pero bajo esa apariencia de normalidad, todo había cambiado de forma irreversible. Ya nadie tomaba una decisión sin considerar la segunda capa, esa presencia invisible que ahora formaba parte de la estructura del sistema. No era un hombre controlando todo desde las sombras, era una conciencia organizacional nacida de la propia historia del imperio. El millonario había vuelto a su oficina,
pero ya no la sentía igual. Antes, ese espacio era símbolo de dominio, ahora era un punto de observación compartida. Las pantallas no solo mostraban datos financieros, sino también auditorías activas que analizaban cada patrón de decisión. A veces, sin previo aviso, aparecían pequeñas correcciones sugeridas. No órdenes. No imposiciones. Solo recordatorios incómodos de que cada acción tenía memoria. Y el limpiador seguía presente, pero de una forma que ya no dependía de su cuerpo. A veces aparecía en los pasillos. Otras veces no se le veía durante días. Sin embargo, su influencia no desaparecía. Era como si el edificio entero hubiera aprendido su forma de pensar, observar antes de actuar, limpiar antes de construir, entender antes de decidir. Un día, el millonario pidió verlo sin intermediarios. No por conflicto, sino por algo más complejo, necesidad de claridad. Lo encontró en la terraza superior del edificio, donde la ciudad se extendía como una red infinita de luces y movimiento. El viento era fuerte, pero ambos permanecían firmes, como si ya no fueran parte del mismo nivel de realidad que el resto del mundo. El millonario habló primero, esta vez sin máscaras. Admitió algo que le costaba más que cualquier pérdida financiera, que durante años había confundido control con comprensión. Que había construido un imperio sin cuestionar que lo sostenía realmente. Y que ahora, por primera vez, no sabía si seguía siendo el dueño, o simplemente un administrador dentro de algo más grande. El limpiador lo escuchó sin interrumpir. Luego se acercó al borde de la terraza, mirando la ciudad con calma. No había orgullo en su postura, ni deseo de reconocimiento. Solo una serenidad construida a base de observación, no de poder. Usted sigue pensando en términos de arriba y abajo, dijo finalmente. Pero este sistema nunca fue vertical. Siempre fue circular. Solo que nadie lo quiso ver. El millonario no respondió de inmediato. Esa idea era difícil de aceptar para alguien que había vivido toda su vida en jerarquías claras. Pero algo en esa frase encajaba demasiado bien con todo lo que había ocurrido desde el primer día. El limpiador continuó. Explicó que el verdadero problema nunca fue el poder en sí, sino la ausencia de vigilancia ética constante. No bastaba con crear estructuras fuertes. Había que mantenerlas conscientes de su propósito. Y cuando esa conciencia desaparecía, el sistema comenzaba a deformarse lentamente hasta que alguien externo tenía que intervenir, tarde o temprano. El millonario entendió entonces que su humillación inicial no había sido el inicio del conflicto. Había sido el síntoma de un problema mucho más antiguo. El silencio cayó entre ellos, no incómodo, sino reflexivo. Ya no eran enemigos. Tampoco aliados tradicionales. Eran dos partes de una misma ecuación incompleta que finalmente había empezado a equilibrarse. El limpiador se preparó para irse. Pero antes de hacerlo, dejó algo claro por última vez. No vine a quedarme en el poder, dijo. Vine a evitar que el poder se quede sin conciencia otra vez. Y entonces se alejó, desapareciendo entre las puertas del edificio como alguien que nunca necesitó ser visto para existir dentro de todo. El millonario se quedó solo en la terraza, mirando la ciudad que ahora entendía de otra manera. El imperio seguía siendo suyo, pero ya no era solo suyo. Y en esa nueva realidad incómoda, descubrió algo que nunca había sentido antes. No era pérdida de control. Era el inicio de la verdadera responsabilidad. El tiempo no detuvo el cambio, lo normalizó. Semanas después de aquel encuentro en la terraza, el imperio ya no hablaba del limpiador como una anomalía,
sino como una función interna del sistema. Sin embargo, nadie podía definirlo con precisión. No era un director, no era un socio, no era un empleado. Era algo más incómodo, una presencia estructural que existía sin ocupar un cargo. En las oficinas más altas, los ejecutivos habían aprendido a convivir con esa nueva realidad. Las decisiones importantes ahora pasaban por filtros adicionales, no humanos, sino conceptuales, coherencia, ética, impacto a largo plazo. Nadie admitía en voz alta que esas capas existían por él, pero todos lo sabían. Y lo más inquietante era que, en muchos casos, esas correcciones evitaban errores que antes habrían costado millones. El millonario había cambiado también. No de forma visible para el mundo, pero sí en su manera de operar. Ya no tomaba decisiones en aislamiento absoluto. Revisaba más, escuchaba más, dudaba más. No porque hubiera perdido poder, sino porque ahora entendía el precio de ejercerlo sin revisión. Y aunque nunca lo dijo públicamente, había dejado de ver al sistema como una extensión de su voluntad. Ahora lo veía como una responsabilidad compartida con algo que no podía controlar por completo. El limpiador, en cambio, permanecía en silencio operativo. Su presencia no era constante, pero sí persistente. A veces aparecían registros de su intervención en auditorías internas, pequeñas correcciones en estructuras antiguas, ajustes en contratos olvidados. Era como si estuviera limpiando no solo superficies visibles, sino también los errores acumulados del pasado. Un día, el millonario recibió un archivo inesperado en su sistema personal. No venía con firma externa ni interna. Solo un título, si alguna vez olvidas otra vez. Dentro no había amenazas, ni reclamos. Solo registros históricos del imperio desde su creación, decisiones, desviaciones, momentos críticos donde el sistema casi colapsó, y como, en silencio, había sido estabilizado en múltiples ocasiones sin reconocimiento alguno. Al final del archivo había una sola nota. No era del limpiador como persona. Era del sistema que él había ayudado a proteger. La estructura no se sostiene por quienes la poseen, sino por quienes la entienden incluso cuando son ignorados. El millonario cerró el archivo sin decir nada a nadie. Ese día, pidió que se revisaran todos los procesos de liderazgo interno. No para cambiar el control, sino para distribuirlo de forma más consciente. Fue la primera vez que el imperio comenzó a hablar de responsabilidad compartida como un principio real, no como una frase corporativa. Y sin embargo, el momento más importante aún estaba por venir. Esa noche, cuando el edificio ya estaba casi vacío, el millonario volvió solo a la planta baja. No buscaba reuniones ni respuestas. Buscaba entender algo que aún no lograba definir completamente, que quedaba de él en todo esto. Fue entonces cuando lo vio por última vez de forma clara. El limpiador estaba allí, como al principio. Pero no limpiaba nada. Solo observaba el edificio en silencio. El millonario se acercó sin prisa. No hubo tensión. No hubo confrontación. Solo una pregunta simple. ¿Esto era lo que querías desde el principio? El limpiador tardó unos segundos en responder. Y cuando lo hizo, su respuesta no fue sobre poder, ni sobre dinero, ni sobre control. Fue sobre memoria. No, dijo con calma. Esto es lo que ocurre cuando nadie quiere repetir el mismo error dos veces. Luego lo miró por última vez. No como subordinado. No como rival. Sino como alguien que finalmente había entendido. Y añadió una última frase, la que cerró definitivamente el ciclo.
El verdadero legado no es lo que construyes, es lo que impides que se destruya cuando ya no estás mirando. Esa noche, el limpiador no volvió a aparecer en el edificio. Pero tampoco fue necesario. Porque desde ese día, el imperio ya no dependía de su presencia. Dependía de lo que había dejado atrás. Una estructura que recordaba. Y un hombre que finalmente había aprendido a ver más allá de sí mismo. Después de su última aparición, el limpiador dejó de ser visto por completo. No hubo despedida oficial, no hubo anuncio interno, ni siquiera una mención en los registros del sistema. Para muchos empleados nuevos, su existencia comenzó a parecer una leyenda corporativa, una historia que los más antiguos contaban en voz baja durante los descansos. Sin embargo, el sistema que él había dejado atrás seguía funcionando con una precisión inquietante, como si su ausencia física no significara realmente su desaparición. El imperio había entrado en una nueva etapa. Ya no dependía de una sola figura dominante ni de una sola voluntad central. Las decisiones importantes pasaban por capas de revisión que, aunque automatizadas en apariencia, estaban construidas sobre principios que él había establecido. Nadie podía señalar exactamente cuándo el cambio se había vuelto permanente. Simplemente había ocurrido. El millonario, por su parte, ya no vivía obsesionado con el pasado inmediato. Pero tampoco podía olvidarlo. Había aprendido a convivir con la incomodidad de saber que su visión del poder había sido incompleta durante años. A veces, en reuniones largas o decisiones difíciles, se detenía por un segundo, como si esperara una corrección que ya no llegaba de forma visible. Y en ese silencio, entendía algo importante: la verdadera influencia no siempre se anuncia cuando actúa. Un día, durante una revisión rutinaria de seguridad digital, el sistema detectó una actividad imposible de rastrear hasta una fuente física. No era un ataque. No era una intrusión. Era más bien una actualización silenciosa de protocolos internos, activada desde una clave que no pertenecía a ningún usuario registrado. El equipo técnico entró en alerta, pero el millonario pidió detener cualquier intento de bloqueo inmediato. No necesitaba confirmaciones. Ya sabía lo que era. No era una amenaza. Era una verificación. El limpiador, o lo que fuera que quedaba de su presencia dentro del sistema, estaba comprobando que todo seguía funcionando como debía. Por primera vez en mucho tiempo, el millonario no sintió ansiedad ante eso. Sintió continuidad. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, o quizás en ningún punto específico, alguien observaba sin ser visto. No había oficina, no había uniforme, no había rol definido. Solo una vida que había elegido mantenerse fuera de cualquier estructura visible. Y aún así, su influencia seguía apareciendo en pequeñas correcciones del mundo que había dejado atrás. No buscaba reconocimiento. No buscaba regreso. Buscaba consistencia. El verdadero poder, había entendido, no era quedarse dentro del sistema, sino asegurarse de que el sistema no dependiera de la necesidad de ser observado constantemente para funcionar correctamente. El millonario recibió una última comunicación cifrada esa misma noche. No era un mensaje directo. Era una sola línea insertada dentro de un informe rutinario, casi invisible para cualquiera que no supiera dónde mirar. Si aún puedes leer esto, significa que el sistema sigue siendo consciente. No había firma. No hacía falta. El millonario cerró el informe y miró por la ventana de su oficina. La ciudad seguía viva, brillante, compleja. Y por primera vez, no sintió que la controlaba completamente. Tampoco sintió que la había perdido.
sintió algo más extraño. Que ahora formaba parte de algo que podía sostenerse incluso sin él. Y en algún lugar invisible dentro de esa misma estructura. El hombre que había sido limpiador, fundador y sombra al mismo tiempo. Había desaparecido por segunda vez. Pero esta vez. Nadie estaba seguro de si alguna vez había estado realmente lejos. El tiempo hizo lo que siempre hace, siguió adelante, sin pedir permiso. Años después de todo lo ocurrido, el edificio ya no era solo una sede corporativa. Era el centro de un sistema mucho más grande, extendido, más complejo, más consciente de sus propios errores que cualquier estructura anterior. Y aún así, desde fuera, todo parecía normal. Vidrio, acero, movimiento constante, personas entrando y saliendo como siempre. Pero por dentro, el imperio había cambiado de naturaleza. Ya no giraba alrededor de una sola figura. Ni siquiera alrededor de una élite. Funcionaba como una red de decisiones distribuidas, donde cada acción importante era evaluada no solo por rentabilidad, sino por coherencia, impacto y memoria histórica. Nadie hablaba abiertamente de quién había diseñado ese equilibrio, pero todos lo sabían en silencio. El millonario ya no era el hombre más poderoso del edificio. Ese título había perdido sentido. Seguía siendo una figura respetada, pero ahora su rol era distinto, no el de dueño absoluto, sino el de guardián de continuidad. Había aprendido a vivir sin la necesidad de control total. Y eso, para alguien como él, había sido la transformación más difícil de todas. A veces, en las noches más tranquilas, se quedaba solo en su oficina observando el sistema en funcionamiento. Ya no esperaba ver al limpiador. No porque lo hubiera olvidado, sino porque había entendido algo más profundo, su presencia nunca había sido física únicamente. Era estructural. Cultural. Invisible. Y eso era lo que más inquietaba, y al mismo tiempo lo que más protegía al imperio. Un día, el sistema generó una alerta global interna. No era un error. No era un fallo. Era un evento de verificación total, algo que solo podía activarse desde el nivel más profundo de la arquitectura original. Todo el edificio se estabilizó automáticamente. Los equipos técnicos intentaron rastrear el origen, pero los registros eran incompletos, como si el sistema mismo hubiera decidido no revelar el punto exacto de activación. El millonario no necesitó explicación. Bajó solo a la sala central. Las pantallas estaban encendidas, mostrando datos en tiempo real, pero también algo más, patrones de decisión, trazos históricos, y una línea constante que atravesaba todo el sistema desde el pasado hasta el presente. Y entonces apareció un mensaje. No era una voz. No era un video. Era una frase simple proyectada en el núcleo del sistema. El imperio sigue entendiendo por qué existe. El millonario no respondió de inmediato. Porque entendió que no era una pregunta técnica. Era una prueba. Después de unos segundos, habló en voz baja, no para el sistema, sino para sí mismo. Sí. Pero ya no depende de una sola persona. El sistema tardó unos segundos en reaccionar. Luego, la alerta desapareció. Y todo volvió a la normalidad. Pero algo había cambiado otra vez. No en la estructura, sino en la confianza que la sostenía. Más tarde esa noche, el millonario salió del edificio sin escoltas. Caminó por la ciudad sin destino específico. No como un símbolo de poder, sino como alguien que finalmente había dejado de necesitar ser el centro de todo para sentirse real. En algún momento, se detuvo frente a un reflejo en un vidrio.
Por un instante, pensó en él. El hombre que había sido limpiador. El fundador. La sombra. La conciencia silenciosa del sistema. Pero ya no lo buscó. Porque entendió que la historia nunca había sido sobre su regreso o su ausencia, sino sobre lo que dejó funcionando incluso cuando nadie lo estaba mirando. Y entonces, por primera vez, lo aceptó completamente. El imperio no le pertenecía a una persona. Le pertenecía a la idea de no repetir el pasado. Muy lejos de allí, o quizás dentro del mismo sistema sin ser detectado, no había señales de presencia, ni confirmaciones, ni rastros claros. Solo estabilidad. Solo continuidad. Y una última verdad que nadie podía borrar. El verdadero poder no era ser visto. Era asegurarse de que lo correcto siguiera ocurriendo incluso cuando ya no quedaba nadie para reclamarlo.